Antes quiero agradecer a Dios por el jueves cumplí 25 años de servicio aquí en la iglesia, ya un cuarto de siglo completito. Y ha sido un honor servir a Dios en este lugar. Han sido 25 años ininterrumpidos, así, mis servicios de plata. Y ha sido una bendición. He visto a algunos ser pequeñitos y volverse adolescentes, a algunos adolescentes volverse, ya hasta casarse y tener pequeñitos. Sí, es cierto. Pues Dios me llamó cuando todavía pesaba 50 kilos. Ahora ya llevo 20 de retraso. Pero les pues ha sido un maravilloso servir a Dios, muy retante y al mismo tiempo maravilloso conocer a Dios desde la perspectiva del servicio. Se le conoce de una manera diferente, y han sido muy, muy buenos años. Invertir mi vida en servir a Dios ha sido, creo que la mejor, no me arrepiento. Ya me acerco poco a poco a la edad de jubilación, lentamente. Pero no me arrepiento, no me arrepiento de haber tomado esa decisión de entregarle mi vida a servirle y de haber dedicado mi vida al servicio y ha sido muy bueno. No me imagino la vida diferente de una manera diferente. Ya no me pregunto qué hubiera sido si. No, estoy muy contento de haber dedicado todos estos años que Dios me ha dado y ver cómo Dios es el que recibe la honra y es el que es el que actúa a través de uno. Y pues doy gracias a Dios por 25 años de servicio. Y Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, me perdí. Dice, repito. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque has sido grandioso entre nosotros. Sin duda, todo lo que tú has hecho por nosotros supera con mucho nuestras expectativas. Y te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón en esta mañana, que nos confirmes, nos animemos, te conozcamos más, reconozcamos que la obra de Cristo en la cruz ha hecho más allá, más cosas que darnos la seguridad de que vamos al cielo cuando muramos. Ha hecho muchas cosas más y todas grandiosas. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones, animes, Señor, a quien necesita ser animado, pero también exhortes a quien lo necesita en esta mañana. Que podamos gozarnos, Señor, de alabarte, de conocerte más y más y de fortalecernos en ti. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, tenemos en los gobiernos representativos, en algunos gobiernos, en algunos sistemas de gobierno que se llaman representativos, tenemos personas que representan, que la gente vota por esas personas y esas personas hacen las leyes, votan las cosas, en esos gobiernos votan leyes, votan cambios, votan reformas y lo hacen con la conciencia de que están representando a quienes votaron. En esos gobiernos, quienes votaron son representados por un diputado, un senador o un parlamentario, y esa persona asume que está representando a las personas de los cuales le han elegido. Y en cierta manera, hasta cierto punto, estamos acostumbrados a la idea de la representatividad. En este pequeño pasaje vamos a estar viendo cómo ciertas cosas que nos deja Dios que creamos nos ayudan a entender la seguridad que tenemos. Hay cosas que tenemos que entender que Dios nos dice así pasaron o así son, las tienen que creer para poder realmente tener seguridad en su corazón de lo que he hecho por ustedes en la cruz. Dice en primer lugar, lo que la experiencia nos deja claro y que nos grita, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En la experiencia tanto nuestra en la vida cotidiana en el siglo XXI, como si miramos hacia atrás a la historia de la humanidad, tenemos que entender algo bastante claro, que a partir de Adán el pecado entró en el mundo. Adán pecó y el pecado entró al mundo, hizo su entrada a este mundo y salpicó todo. Cada cosa, cada situación de la vida a partir de ahí debe ser mirada desde la perspectiva, el pecado está presente. Ahí está, y está en el mundo, no nada más está en Israel, no nada más está en los creyentes de la Biblia, el pecado está en todas partes, por todos lados, y con el pecado vino un paquete muy terrible, y es la muerte. En primer lugar, la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron en ese momento y en ese instante, quedaron separados de Dios. Pero de repente venía dentro de este terrible acontecimiento el hecho de que se iba a experimentar la muerte física. Parte de algo que podemos palpar todos nosotros, que podemos saber que existe, que podemos saber que afecta nuestras vidas. Hemos perdido a familiares y nos duele su ausencia, pero sabemos que hemos visto que es parte de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos y siglos y siglos, hombres y mujeres van muriendo y tenemos que llegar a esa convicción, a esa realidad. El pecado entró en el mundo. Y con ese pecado vino la muerte, y es algo ineludible. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por dos vías tenemos que reconocer que en cierta manera todos venimos de Adán. Adán es el primer hombre y todos venimos de él. En cierta manera no es que esté pensando el autor como moléculas estábamos representados ahí. En cierta manera él nos representa como hombre, como primer hombre, nos representa a todos nosotros. Es nuestro representante delante de Dios, y Dios lo asumió así. A veces nos cuesta trabajo decir, bueno, pero es que no nos dio la oportunidad de decidir a todos los demás y todos fuimos representados por él. Pero no veo a nadie peleándose y por qué también tenemos que ser representados por Cristo, todos los creyentes. O sea, es la misma realidad. O sea, fuimos representados en Adán para poder ser representados en Cristo una vez que creemos, y no tenemos que estar muriendo nosotros por nuestros pecados individualmente. Entonces, Él nos representa por un lado, pero por el otro lado,
podemos ver que a partir de Adán, todos hemos pecado. No hay manera de decir, no, aquí no hay, con excepción de Cristo, todos hemos pecado. Uno tras otro, tras otro. De hecho, la Biblia, aunque a los niños a veces se les enseña, sé como Abraham, sé como David, lo que la Biblia nos enseña es que son hombres pecadores. Uno tras otro, el primero Caín, luego más adelante vemos a Noé, no era un hombre perfecto, Abraham no era un hombre perfecto, Isaac, Jacob, Moisés, y así nos vamos por todos los reyes, incluyendo David y Salomón, Pedro, Juan, Jacobo. Queda claro que el pecado entró en el mundo, por el pecado entró la muerte, y todos, no hay nadie aquí ahora, en el siglo XXI, que pueda decir, yo no he pecado. Hemos visto, los que no lo han leído, el libro de Romanos nos deja claro esto. Tal vez estábamos haciendo cosas muy malas, hemos pecado. Tratar de ser bueno a nuestra manera, fuera de lo que la Biblia dice, es pecado. Tratar de seguir una religión sin Dios es pecado. Así que definitivamente, ya sea malos, ya sea buenos o ya sea religiosos, todos hemos pecado. El pecado está presente en cada vida, en cada persona, en cada uno de nosotros. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y él nos representa a todos. Y por el pecado de Adán entró la muerte, y la muerte pasó a todos, el pecado pasó a todos, y desde entonces cada uno de nosotros podemos dar testimonio, es cierto, todos somos pecadores. Cada uno de nosotros puede hablar en singular, yo soy pecador. Es algo que tenemos que creer. No es, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que hay en optometría hay pruebas objetivas y subjetivas, y las subjetivas solamente respaldan las objetivas? Esta es una cosa objetiva, algo que debemos creer, somos pecadores, descendientes de Adán y por lo tanto mortales pecadores. Dice el versículo 13, dentro de esta misma experiencia, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es cierto, para los israelitas, antes de que llegara la ley con Moisés, había pecado en el mundo. Pecaban las personas, hacían cosas malas, hacían cosas que no estaban bien. Y lo mismo pasa después de que se da la ley. Los griegos pecaban, los aztecas pecaban, los mayas pecaban. El pecado estaba por todos lados. Antes de la ley había pecado en el mundo. Y es cierto, Dios no iba a juzgar a los que estaban antes de la ley con respecto a por qué no obedecieron la ley. Por medio de la ley no se inculpaba a nadie de pecado, pero seguían siendo pecadores. No los iba a juzgar delante de Dios. Dios no iba a decir, bueno, es que desobedeciste el mandamiento número, no lo conocía. Así que no iba a haber un juicio con respecto a esa ley porque no había sido dada de manera específica. Aunque ya hemos visto que los gentiles hacíamos cosas que mostraban la ley escrita en nuestros corazones. Aunque no conocían los anteriores de la ley que matar a un padre es pecado, la gente sabe sin conocer la ley. Eso es horrible. Hoy en día hay gente que rechazaría la palabra de Dios, pero no haría ciertas cosas que la palabra de Dios dice que no hace, porque está la ley escrita en el corazón. Y es cierto, antes de la ley había pecado en el mundo. En los lugares donde no se ve la Biblia, donde no está la Biblia, de todas maneras eso no significa que no estén pecando, están haciendo cosas malas. Porque alguno diría tal vez, pero es que yo no conocía la ley. Y es cierto. La mayoría de nosotros, los que venimos del catolicismo, teníamos una idea vaga, los 10 mandamientos. Ese era el acercamiento más cercano a la ley de Dios.
los 10 mandamientos. Y sin embargo no los guardábamos. Dice aquí, no obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. A pesar de que no había ley, algo era inevitable. ¿Ustedes se acuerdan de qué trata el capítulo 5 de Génesis? Fulanito de tal nació, se casó, tuvo hijos y murió. Así avanza todo el capítulo 5, el capítulo 6 y 7 y 8, un diluvio y se muere la mayor parte de la población de la tierra, casi su totalidad. ¿Noé se murió? Sí, él no conocía la ley, pero Noé se murió. ¿Abraham se murió? Sí, Abraham se murió, Isaac se murió, Jacob se murió, Esaú se murió. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que no vieron mandamientos específicos, que no vieron los mandamientos exactos y claros de la ley de Dios en Génesis, que no había una ley escrita, había una ley en sus corazones. Y la muerte quedó claro. La muerte salpica a los no cristianos. Sí, el hecho de que no conozcan la Biblia no los libra de la muerte. La muerte está por todos lados. Adán se estaba convirtiendo en figura de lo que había de venir. Y no porque se repite la historia con Cristo, lo que vamos a ver más adelante es ese contraste entre ambos. Lo que dio Adán se lo pasó a todos. Lo que da Cristo se lo pasa a todos los que creen en Él. Así como es inevitable, una vez que cuando no estamos en Cristo, es inevitable replicar lo que Adán hizo, pecar y morir. Es inevitable para el cristiano replicar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es una consecuencia. La historia o la experiencia nos muestra claramente que hay pecado y que hay muerte. No lo podemos negar. Todos hemos visto, cada uno de nosotros, ya sea por experiencia propia o por lo que lo vemos directamente, hay pecado en el mundo. Y todos hemos visto, por experiencia no propia, pero porque nos ha tocado ver, que hay muerte. Y está ahí presente. Y en Cristo está la seguridad de que esas cosas tienen una solución. Así que usted puede seguir lo que la experiencia dice y andar en el pecado y andar camino hacia la muerte o ir a Cristo. Son las dos opciones. Estar en Adán tiene leyes, así como la gravedad. Si usted se avienta del techo sin el uso de la malla, forzosamente, aunque usted sea ligero o aunque usted sea pesado, irremediablemente la ley de la gravedad lo va a traer hacia la tierra y lo va a convertir en una mancha roja en el paisaje. De la misma manera, si usted no está en Cristo, está en Adán, son solamente dos opciones. Y si está en Adán, la ley es irremediable, pecado y muerte. Eso es lo que vemos por experiencia. La historia nos da también una base para creer y tener seguridad. En primer lugar, note esto. Quien está en Adán y no está en Cristo, está representado por Adán, y Adán trajo la muerte, el pecado, y Adán trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y aunque no conocieran la ley, están representados en Adán y van a replicar lo que Adán hace: pecar y morir. Eso es lo que la experiencia deja claro.
Pero luego dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Corren a lo largo de estos 3 versículos 2 contrastes. En la Biblia solamente hay 2 posiciones. O estamos en uno o estamos en el otro. No hay intermedios, no hay grises en esta área. O se está en uno o se está en otro. Dice que el don no fue como por la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hace un comparativo. La transgresión de uno, Adán. Por la transgresión de uno, mueren todos. A partir de Adán y en adelante, Eva murió. Abel murió, o lo murieron. Caín murió. Seth murió. Noé murió. El único que se libra en esta excepción es Enoc. Con el don no fue como la transgresión. El pecado de uno que nos estaba representando a todos generó la muerte para todos. Eso es ineludible. Uno diría, pero es que no puede ser, porque eso es injusto. Tenía que darnos la oportunidad de pecar a cada uno para que todos... Pero ahora viene la otra parte, en la que nadie se pelea. Por la transgresión de uno murieron los muchos, pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán la muerte pasa a todos los que están en él. En Jesucristo pasa la gracia para todos los que están en él. Así como en Adán inevitablemente la muerte pasa a todos los que están en Adán, de la misma manera todos los que están en Cristo reciben mucha más gracia y mucho más favor de Dios. Noten esto porque eso nos da seguridad. Si usted está en Cristo, si el Espíritu Santo lo puso en Cristo, en el cuerpo de Cristo, recibe abundantemente la gracia de Dios y el don de Dios. Si usted no está en Cristo, usted está en Adán. Y al estar en Adán, recibe lo que su representante le da. Su representante solamente le da pecado y juicio. Es seguro, nadie de los que están en Adán lo puede evitar, porque también nadie de los que están en Cristo lo podría evitar, ni lo quisiera evitar, ni lo desearía evitar. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Piense esa diferencia. En Adán fue un solo pecado el que trajo el juicio. En Cristo fueron muchos pecados los que trajeron el don y el perdón. Cristo murió por todos nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Notan la enorme diferencia. La obra de Adán fue terrible, fue horrible, pero la obra de Cristo es mucho más grande. Lo que Adán hizo trajo consecuencias terribles para toda la humanidad, pero lo que Cristo hizo en la cruz
trae la libertad, la justicia, la santidad, la salvación para todo aquel que en Él cree. Y alcanza para todos, si todos vinieran a Él. Alcanzó para nosotros. Y así como en Adán era inevitable, en Adán venía juicio, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Nuestro representante Adán pecó, y a partir de ahí la ira de Dios empezó a andar sobre el hombre, sobre Adán, sobre Eva y así sucesivamente, sobre todos nosotros. Pero ¿se acuerdan que hemos visto que Cristo murió en una cruz por nosotros? Y todo aquel que en Él cree, todo aquel que le confiesa como su Señor, ahora está no por su propia voluntad, no por su propia, por sus propias obras, por sus propias decisiones, sino porque el Espíritu Santo lo ha colocado en Cristo. Ahora Él es nuestro representante y sobre Él no hay ira. ¿Por qué la ira de Dios no está sobre nosotros, los que hemos creído en Cristo? No porque seamos buenos y simpáticos, sino porque estamos en Cristo y sobre Cristo no hay ira. No está la ira sobre Cristo, nuestro representante. Está sobre Adán y todos los que están en Adán. Así que como es seguro que si usted está en Adán, la ira de Dios está sobre usted y va a caer en algún momento. De la misma manera, si usted está en Cristo, la ira de Dios no está sobre usted. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí también hay seguridad. Del otro lado también. Seguridad de condenación está de este lado. La persona que está en Adán y que está haciendo cosas malas, lo entendemos. Seguro va al juicio por andar haciendo esto, por andar haciendo aquello. Pero también la persona que hace muy buenas cosas a su manera y que quiere imponerle a Dios su propia bondad, está en Adán y seguro el juicio viene sobre él. Y de la misma manera el religioso, incluyendo el bautista independiente fundamental, pero que no tiene a Cristo en su corazón, que vive una religión, pero no vive a Cristo, está allí en Adán. Adán es su representante y la ira de Dios está sobre él. De este lado, el Espíritu Santo es el que nos ha colocado en Cristo. No fue nuestra bondad, no fue ni siquiera una oración. Fue algo que recibimos por gracia. Y al estar en Cristo, de la misma manera está seguro que el don vino y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Más adelante vamos a llegar al 8. Pero note esa seguridad. Si usted está en Cristo, ya no está en Adán, y al no estar en Adán, ya no hay condenación, ya no está el juicio sobre usted inminente a punto de caerle en cualquier momento. Y con el don no sucede como en el caso de alguno de aquel que pecó. Pero luego dice, pues si por la transgresión de uno, Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vuelve a hacer ese contraste. El pecado, la desobediencia de Adán, nuestro representante, trajo el reinado de la muerte y por todos lados se ve ese reinado. Uno piensa en muchas religiones. ¿Qué hacían los egipcios? Preparar a sus personas para que cuando se murieran, pudieran librarse del cocodrilo que se los iba a comer al final. ¿Qué hacían los griegos? Ponerles una moneda en los ojos para que cuando llegara el barquero pudieran dar. ¿Le tenían miedo a qué cosa? A la muerte. Al más allá. ¿A qué habrá después? ¿Qué hacen algunos? No hay más allá. Algunos falsos testigos de cierta denominación. No, ya aquí se acortó la vida. Y no es cierto. Pero sí es cierto, si uno está en Adán, claramente la muerte reina, y no solamente la muerte física, sino también la muerte eterna, el juicio eterno. Existe, es una realidad, tenemos que recordarlo y no queremos que nadie se convierta por miedo, pero sí tenemos que decirle que después de esta vida la vida continúa en un sentido terrible
La existencia, no es la vida. La existencia continúa en un sentido terrible. Pero quienes están en Cristo, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quienes estamos en Cristo, tenemos vida. Y no pensamos nada más en la vida física, la vida en verdad. Les preguntaba antes en una clase a unas personas, ¿la vida qué es? ¿Una cosa o una persona o una serie de eventos? ¿Qué es? Jesucristo dijo que Él es la vida. Eso es la vida. La vida no es una serie de eventos, no es nada más respirar y abrir los ojos. La vida es Cristo. La vida es esencialmente Cristo y solamente los que están en Cristo la tienen. No, recuerden, no es los que están en una religión. Usted puede ser bautista independiente y fundamental, pero si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Quien está en Cristo tiene la vida y indudablemente si uno piensa en lo que uno es, sabe claramente que hemos recibido abundante gracia. El que antes de estar en Cristo vivía una vida disipada, terrible, horrible, sabe que la magnitud de la gracia ha sido incalculable. Pero si pensamos el que estaba aquí, que ha llegado a Cristo, a pesar de que era buena gente, pero entendió que necesitaba a Cristo, sabe que de todas maneras la gracia era muy grande porque su bondad nunca le hubiera alcanzado para cubrir su imperfección. Y el que fue salvo, a pesar de ser religioso, también sabe la enorme gracia, la abundancia de la gracia de Dios. Ya le quitó de la espalda esa carga de religión de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y lo cambió por vida eterna. Quienes están en Adán están bajo el reinado de la muerte. Pueden intentar ocultar su temor haciendo chistes de la muerte. Pueden intentar ocultar su temor adorando a la misma muerte. Pueden ocultar su miedo metiéndose a una religión. Pero no va a haber cambio. Porque solamente en Cristo está el reinado de la vida. Porque Cristo es la vida. Y dice que además de dar la abundancia de la gracia, da el don de la justicia. ¿Se acuerdan que la Biblia deja en claro que no hay justo ni aun uno? Pero quien viene a Cristo, Cristo es su representante, Él es el justo. Y la justicia de Él nos las da a nosotros. No es nuestra. Nosotros no. Es Él. Vemos la idea. Y usted tiene que saber en quién está. ¿Se acuerdan que vimos las pruebas subjetivas? Respaldan la prueba objetiva, no la sustituyen. No es cómo se siente usted. Usted debe saber, si ha creído en Cristo, está en Jesús. Y lo que da ese representante es enormemente grande. Pero si usted no está en Cristo, está en Adán. No hay intermedios. Y si usted está en Adán, la muerte y el juicio están sobre usted. ¿Quién es su representante? Hace muchos años veía en la televisión, estaban en las Olimpiadas o en los ¿cómo se llama? O en el Mundial, no recuerdo qué era. Pero había un par de mexicanos comediantes que iban haciendo vulgaridades en las calles de ese país. Y la gente se reía, la gente de México se reía, pero a mí me daba pena. O sea, nos están representando. O sea, están actuando como se supone que actuaría un mexicano, pero yo no soy vulgar. Y conozco a mucha gente que no actúa como ellos. Y daba pena ajena, porque la gente del otro país ha de pensar que todos los mexicanos somos como ese individuo o esa mujer, porque nos representa. La gente tiene una idea de cómo somos a través de representantes.
Por eso ya dejó de salir Speedy González, para que no piensen que todos los mexicanos somos así. Representantes. Adán es el representante de todos los que están en él, y Cristo es el representante de todos los que estamos en él. Y usted debe de saber en cuál está, en Adán o en Cristo. No puede hacer obras para estar en Cristo, no puede ganarse el estar en Cristo. Eso es algo que el Espíritu Santo hizo en el corazón de alguien que ha sido salvo. Es algo de la obra del Espíritu Santo que ha hecho de ponernos en Cristo. No es algo que se pide, no es algo que se gana, es algo que se ha recibido por gracia, es un don. Y si usted está en Cristo, tiene la seguridad de que tiene vida no por usted, sino por Él. Y es una vida segura. Y tiene no su justicia, sino la de Cristo, imputada en su corazón. Lo que la experiencia nos ha dejado, lo que vemos en la historia bíblica y finalmente lo que vemos en lo que hace el Espíritu Santo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es muy curioso que Pablo hace lo que... Tengo un amigo que me empieza a contar una historia y antes de llegar al final de la historia me cuenta un montón de historias en medio para poder llegar a la historia final. Y a veces me pierdo en lo que estaba diciendo en su primera historia y le pasa lo mismo a veces en otras áreas de la vida a este amigo. Pablo empieza, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y de ahí nos lleva a otras cosas y retoma el tema. Dice ahí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El pecado de Adán, la transgresión de Adán, trajo la condenación a todos. Pero de la misma manera, lo que hizo Cristo, la justicia de Cristo, trajo la justificación de vida a todo aquel que en Él cree. Adán nos representaba y trajo la condenación. Pero Cristo trae vida. De la misma manera que uno trajo una cosa segura para todos, de la misma manera Cristo trajo otra cosa segura para todos. La justicia. No hay justo ni aun uno, porque todos los que están en Adán habíamos pecado. Pero Cristo trae la justicia verdadera en todos los aspectos de la vida. Así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y eso es algo que tenemos que creer y al mismo tiempo sabemos que existe. Si usted está en Adán, sigue bajo condenación. Si usted está en Cristo, Él trajo la justificación de vida a todos nosotros. No hay condenación. El libro de Romanos fue hecho para leerse de una sola tajada. Entonces, ya la próxima semana vamos a ver las consecuencias de esto en cuanto a la vida de santidad, para que no se vayan con la idea de, bueno, como ya recibí a Cristo, entonces ya puedo vivir como yo quiera. El capítulo 6 va a cerrar esa puerta y la va a cerrar con una fuerza tremenda. Pero definitivamente, si usted está en Cristo, usted descansa, no en su justicia, sino en la de Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Viene nuevamente ese contraste. La desobediencia de Adán
provocó que todos los demás, todos los que están bajo su representación se consideren pecadores. Dios los ha llamado pecadores, no el hombre, no una religión, sino Dios dice todos los que están en Adán, todos están bajo su representante, son pecadores. Porque también quiero que todos los que estén en Cristo sean constituidos justos. Si usted está en Adán, Dios lo llama pecador y está bajo la ira de Dios. Si usted está en Cristo, Dios le da la justicia de Cristo a usted y lo declara justo, no por lo que usted hizo, por lo que Cristo hizo. Piensen en esa seguridad. Hemos visto estos contrastes, estas cosas, y es 100% seguro. Si usted no está en Cristo, usted está en Adán, y por lo tanto todo lo que trajo Adán, muerte, pecado, juicio, está sobre cada uno del que está bajo la representación de él. Pero también piensa en el contraste. ¿Cuántas bendiciones tenemos por Cristo? La justicia de él, la vida de él, la relación con él. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estaban viendo, no sé si notaron, pintaron la fachada de la iglesia. La pintaron desde un lado hasta otro. También retocaron las letritas. Pero si ustedes notaron, y también pintaron la banqueta de amarillo. Estábamos viendo que estaba ya bien amarilla, se notaba la banqueta de la iglesia, el amarillo así bien brillante. Y decía, creo que ahora vamos a tener que pintar toda la calle. Porque ahora se contrasta nuestra banqueta con la banqueta de enfrente, la banqueta que sigue, la banqueta de allá, se contrasta bastante. O sea, de repente llegas y ves la línea amarilla así bien definida, y ves enfrente y ves nuestras letras, o sea, estaba todas opacas y de repente ese blanco ya hizo resaltar que si hubiéramos dejado las letras anteriores, se hubiera notado que estaban feas, porque ya el blanco las hacía resaltar. Así que se tuvo que pintar las letras para que resaltaran parejo. La ley para eso vino. No vino para hacer que las personas se volvieran pecadoras o no pecadoras, para resaltar por qué somos pecadores. Me acordé de esa persona que decía, a ver, dime qué es ser pecador sin usar Biblia. No se puede. ¿Quién define qué es bueno, qué es malo? Sin Biblia no se puede. Es difícil. Lo que para unos es malo, para otros es bueno. Si yo no le hago, si yo hago cosas con que no le hagan mal a nadie, no es malo. Eso es falso. La Biblia deja claro cómo somos. La ley se añadió para que quedara claro qué tan malos somos. ¿Y verdad que sí somos malos? Si uno mira la ley, se da uno cuenta, realmente somos malos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podemos notar entonces por qué, si damos una revisada a la ley, podremos darnos cuenta de qué nos salvó Dios. Podemos darnos cuenta qué tan grande fue su gracia. Cosas que tenemos hoy en día y que son seguras. La justificación de vida. El ser hechos constituidos justos. El recibir una abundante gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracia reinante, justicia, vida eterna. Pero me gusta cómo termina el capítulo. Jesucristo, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Van a notar cómo se van enlazando este importante tema. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es Él, Señor, que ya vimos que no se trata de una oración puntual allá en el pasado,
No se trata de eso. Es una acción de vida. Es algo que sostiene nuestra vida por el resto de nuestra existencia, independientemente de nuestras circunstancias y especialmente cuando nos vemos presionados a abandonar a Cristo. No se puede. Tenemos la certeza de que así como en Adán el pecado reinaba para muerte, ahora la gracia reina por la justicia para vida eterna por una cosa, por una persona, Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Señor. Esta seguridad no es para todos, para todas las personas que van a una iglesia, o incluso para todas las personas que han hecho una oración. Es para todas las personas cuyo Señor es Jesucristo, en todos los aspectos de vida, todo el tiempo. Representantes. Cuando Japón terminó la Segunda Guerra Mundial, había que firmar la capitulación. No se llamó a todos los japoneses y en fila todos los japoneses tenían que firmar que habían capitulado. Un representante tenía que ir a nombre de todos los japoneses y firmar la capitulación. Con eso, todos los japoneses entendían, me he rendido porque mi representante firmó la capitulación. Con eso, todo lo que significaba la rendición abarcaba a todos los japoneses, no nada más al representante. Y usted tiene un representante. O es Adán o es Jesús. Si es Adán, pecado, muerte y juicio. Si es Jesús, justicia, gracia, vida eterna. ¿Quién es su representante? Y no es un representante que nada más lo usa para cuando quiere. ¿Quién es su representante? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes y gracias, Señor, por la salvación que hay en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en una iglesia, inclusive no en el tamaño de una oración o en el tamaño de la fe, sino en Cristo. Y solamente hay dos posiciones. O se está en Cristo por obra del Espíritu Santo, o se está en Adán. Toca corazones. Si alguien, por su vida, por su experiencia, por su historial de vida, por lo que sabe de él mismo, de ella misma, entiende, no estoy en Cristo, entonces está en Adán. Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Y si ya lo sabía, es tiempo de rendirse a Cristo. Habrá alguien aquí que diría, mi vida, mi experiencia, mi corazón me dice, no estoy en Cristo. Cristo no es mi representante, no me representa. No replico lo que Él me da en mi vida, porque no está. Y hoy me doy cuenta que si no estoy en Cristo, estoy en Adán. Y si estoy en Adán, estoy bajo juicio. Pero no quiero estar allí. No quiero que Adán sea mi representante. Quiero que alguien en la Biblia con la Biblia me muestre el Evangelio. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Si no es así, ¿entienden quién está? ¿Quién es su representante? Gracias, Señor, te damos, porque nos has puesto en Cristo, no por nuestras obras, sino por gracia. Y así en actitud de oración el altar está abierto.
Si usted está en Cristo, puede decir gracias, porque ya no está la condenación arriba de mí, porque ya no está mi pecado enfrente de mí. Está Cristo y Él es mi Señor y Él me representa. Él es mi dueño. Para Él vivo. El altar queda abierto. Saber que estamos en Cristo nos da seguridad. Ya no hay condenación. Ya no hay muerte eterna. Hay vida. Y lo más precioso, Jesús es nuestro Señor. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por la vida eterna, por tu justicia aplicada a nosotros, por tu perdón, por la enorme gracia que has derramado en nuestras vidas. Pero si hay alguien aquí que no está en Cristo, que lo puede ver en su vida, que tú, Señor, le tengas paciencia y que pronto pueda tomar esa decisión, pueda llegar a tus pies y rendirse. Porque nadie se puede ganar el estar en Cristo. Es una obra que solamente el Espíritu hace en los que creen en Cristo Jesús, en los que ven a Jesús como su Señor. Gracias, Señor, te damos, llévanos con bien a nuestros hogares, danos un buen descanso en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.